Buenos días, soy Santiago Martín Ciprián de la Universidad Tokai de Kanagawa, Japón. Hoy os voy a hablar de introducción a los métodos y los materiales de estudio del chino clásico, porque un orientalista ha de tener conocimientos del chino clásico. Bueno, primero, antes que nada, quiero darle las gracias a la profesora Consuelo Marco y al profesor David Sevillano por esta extraordinaria ocasión de hablaros a todos vosotros en este curso de doctorado. Es para mí un honor y una satisfacción grande el estar en esta universidad, ¿m? Y el hablar de un tema tan interesante para mí como este. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta clase? Os voy a hablar de tú, creo que es lo correcto. Para no crear distancia entre nosotros. Vosotros, si me queréis hablar de tú, me podéis hablar de tú. Si me queréis hablar de usted, me podéis hablar de usted, como os parezca, como os encontréis más cómodos, que es de lo que se trata. Bueno, hoy vamos a hablar primero de por qué un orientalista ha de tener conocimientos del chino clásico, que es el tema del que estamos tratando. Después, el chino clásico y yo. Hoy esta charla va a ser, yo no soy sinólogo, yo me dedico a los estudios japoneses y entonces hablo desde el punto de vista amateur, que creo que quizá sea más convincente el que un señor que se dedica al japonés os hable del chino clásico, de cómo él lo ha estudiado, cómo se acercó a él, en fin. O sea que va a ser una cuestión bastante personal, más que profesional. Bien, una visión general de los métodos para estudio del chino clásico, por lo menos los que yo conozco y los que a mí me han servido y los que creo que que le puede servir a un estudiante de la Universidad Complutense. El chino antiguo y el chino medio. Después, eso será un excurso que haremos al final si tenemos tiempo. Y finalmente hablaremos del Kanbun Kundoku, que es una de las formas que tienen de leer el chino clásico en Japón. Bueno, a ver, ¿por qué un orientalista debe tener conocimientos de chino clásico? Básicamente, porque si no arrastraría su ignorancia a lo largo de toda su carrera. Es algo paralelo como un estudiante chino, japonés, coreano, vietnamita, esto de hispanista, de estudios del español medieval o historia de la lengua española, de la literatura española, incluso si no tiene un conocimiento, aunque sea mínimo y básico, del latín, ¿eh? Que es fundamental en los estudios hispánicos, arrastrará durante toda su vida esa falta. No hace falta tener un conocimiento para un hispanista, ¿no? Tener un conocimiento de latín de leer a Cicerón, pero sí hay que tener un conocimiento básico, fundamental del latín. Lo mismo nos pasa a los orientalistas europeos. Bien, entonces, porque está lleno de referencias culturales. Las lenguas de Asia Oriental, en expresiones, en refranes, en metáforas, están llenas de referencias culturales al chino clásico. Todas las lenguas. La literatura coreana, la literatura vietnamita, la literatura japonesa de la época actual, de la época medieval, de todas las épocas, está llena de referencias a la literatura china antigua. Y bueno, obviamente lo mismo sucede con la literatura china contemporánea. La lengua. Bien, el léxico del coreano, del vietnamita, del japonés, la inmensa mayoría, en particular el léxico oculto, tiene su origen en el chino medio, un estrato de la lengua que no se entiende sin saber el chino clásico. De hecho, el chino medio, como ya veremos, es una variedad del chino clásico, como es el chino antiguo, ¿no? Bien, la escritura. La mayor parte de los sinogramas de las letras chinas usados hoy en día son compuestos semantofónicos, que esto ya lo veremos, construidos en el periodo antiguo. Si no sabemos nada de cómo se construyó esto, entonces nos perderemos mucho del conocimiento de nuestras lenguas, de las lenguas que estudiamos, el chino, el coreano, el vietnamita, el japonés, etcétera. Y por pura diversión. Hay pocas cosas más divertidas y placenteras para un lingüista o para un filólogo que estudiar esta lengua que, juntamente con con el griego clásico, es la lengua de la humanidad que se mantiene desde más antiguo, ¿no? Y finalmente, porque es más fácil de lo que ahora todos pensáis. El problema está en el método
que utilicemos, ¿verdad? Bueno, el chino clásico y yo. Os voy a contar cómo me acerqué yo al chino clásico. Yo llegué ahora a unos 30 años a Japón y entonces, pues bueno, me puse a estudiar japonés. Yo no sabía nada de japonés. Me puse a estudiar japonés y siempre me interesó el chino clásico, etcétera. Y en un primer momento ya me di cuenta de que la civilización china, el chino clásico, etcétera, era algo fundamental para entender Japón, para entender la escritura, la literatura y la lengua y la cultura japonesa. Y entonces me acerqué a la biblioteca, yo no sabía leer japonés todavía, me acerqué a la biblioteca de mi universidad y me encontré con An Introduction to Classical Chinese de Raymond Dawson, que era el manual más accesible realmente. Y bueno, de hecho era el único que no estaba en japonés. Manuales en japonés había un montón, pero manuales en inglés, en las lenguas europeas, este era casi el único que pude ver, ¿no? Que pude encontrar. Hay una edición posterior, que es esta, A New Introduction to Classical Chinese, del que luego hablaremos. Bueno, el manual de Dawson era algo así. Teníamos los textos a la izquierda, notas gramaticales, veis, es un texto del principio del libro de Mencio, y la traducción. Entonces yo miré esto y dije, esto es imposible. Esto cómo lo voy a leer, lo de la izquierda. Esto es una cosa que yo no sé chino. Esto sí sé chino moderno, pues bueno, todavía lo sabré leer en chino moderno, pero esto cómo me voy a manejar. Y entonces yo, bueno, sí saqué el libro, que lo tengo aquí. Es este ejemplar mismo, que yo saqué hace 30 años, que lo tengo aquí. Y me decidí que esto era imposible, que yo no podía hacer nada de esto y lo dejé. Después, años después, como 15 años después, me encontré en una librería de viejo en Kanda, donde vende el barrio de librerías de Tokio. Me encontré Classical Chinese a Basic Reader, que es posterior. Y estos son 3 tomos. Yo encontré los textos y los análisis, los glosarios no. Bueno, los textos que aparecen así, ya veis aquí. Ahora sí, tenemos aquí a la izquierda el texto en chino clásico. Tenemos abajo en pinyin la transcripción y abajo en la transcripción antigua del Wei Giles, ¿no? Bueno, entonces con esto yo dije, bueno, no tengo que buscar palabra por palabra cómo se lee. Bueno, yo no sé muy bien leer el pinyin, pero me puedo organizar, ¿no? Me puedo organizar. Además, había la traducción al chino moderno. Yo no sé mucho chino moderno, pero bueno, entre unas cosas y otras y lo que sabía de japonés, pues digo, bueno, también me sirve, ¿no? Y la traducción, que también me era muy útil. Y dije, esto ya yo voy tomándole color, ya creo que me voy acercando, voy a poder aprender un poquito, ¿no? Bueno, además venían ejercicios. El problema es que los ejercicios venían sin clave, ¿eh? Pero lo mejor eran los comentarios. El vocabulario y esto yo no lo tenía entonces, pero luego me hice con ello. Y esto dije, bueno, pues no tengo que andar buscando palabra por palabra, ¿no? Y esto que digo, los análisis también, que esto yo no lo he usado mucho, pero es algo que puede ayudar cuando uno empieza a estudiar por su cuenta. Bueno, pero a pesar de eso yo no me puse a estudiarlo seriamente. Cuando yo me di cuenta de que podía estudiar el chino clásico por mi cuenta, fue cuando conocí A New Practical Primer of Literary Chinese, que, bueno, pues sería más o menos por esa fecha, Paul Rose. Y este libro es un libro maravilloso, que aquí lo tengo, y os lo recomiendo a todos. Bueno, aquí veis, esta es la primera lección. Aquí tenemos los textos y el vocabulario. Y con esto ya dije, y sobre todo fijaos que tiene también las lecturas en chino, en japonés y en coreano. Entonces yo dije, bueno, ya me di cuenta de una cosa, no tengo que leerlo esto en chino, puedo leerlo con las lecturas japonesas.
Y entonces, pues ya me animé. Aparte, venían traducciones de las 10 primeras lecciones y sobre todo las lecturas de Kanbun. ¿Eh? O sea, el Kanbun es una forma que tienen de leer los japoneses o el chino, traducirlo al japonés y leerlo como si fuera japonés. O sea, darles la vuelta, ellos escriben unos signos para indicar el orden de palabras a la hora de traducir al japonés, como por ejemplo cuando nosotros traducimos el latín, que ponemos, bueno, el verbo está al final, pero tenemos que ponerlo al principio, etcétera. Bueno, entonces esto me animó muchísimo. Claro, entonces yo dije, ¿cómo? Y claro, me di cuenta, dije, bien, los textos, normalmente, por ejemplo, la palabra Dios, que tenemos aquí, ¿eh? Dios, se lee así normalmente cuando leemos el chino clásico, lo leemos Shen. Bueno, yo no, a mí me vais a perdonar mi pobre lectura del chino, ya os digo, pero bueno, en fin, que esto lo leeremos en Shen, en mandarín moderno, pero ¿por qué tenemos que leerlo así? ¿Por qué no podemos leerlo Jin, en Gong, que es una lectura antigua del japonés? ¿O por qué no podemos, como por ejemplo Jinja, ¿no? ¿O por qué no lo podemos leer en chino medio temprano, en lugar de leerlo en mandarín moderno? ¿Eh? Leerlo con algo así como Jin o Jian, lo de la izquierda es una interpretación lo de la derecha es la interpretación de Karlheim, es la de la derecha, y la de la izquierda es la interpretación fonológica de Baxter y Sagat. ¿O por qué no lo voy a leer yo Shin, con la lectura Kan-on, como Shinto? O en chino medio tardío, de donde viene la lectura Kan-on, o sea, Xin o Shin o Qian. Bien, quizá es mejor leerla en chino medio temprano, en chino medio tardío, que no en mandarín moderno. Bien, o en mandarín temprano, o lo podemos leer en todas estas formas, en coreano, sí, en vietnamita, podemos leerlo, o en chino antiguo, en la reconstrucción de Baxter y Sagar. ¿Cuál es el problema del chino antiguo? Bueno, pues el problema del chino antiguo son muchos. Primero, aquí vemos, bueno, es una reconstrucción. Aquí vemos que tenemos una consonante que no sabemos, Baxter y Sagar no saben cuál es. Es posible que fuera una K, y entonces esto lo podríamos leer Kalim, 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 o algo así. Pero esta N puede ser una N, puede ser una D, puede ser una T. Si lo leemos así, pues muy bien. Pero seguramente dentro de 10 años se avanzará en la reconstrucción del chino antiguo. Y entonces tendremos que leerlo de una forma diferente. Entonces, bien, ya digo, lo que quiero decir es que lo podemos leer con la lectura Gong, Jin, la lectura Kaon, Shin, con la lectura del mandarín moderno, con cualquiera de estas otras lecturas, o, si nos da la gana, pues con la lectura del chino antiguo. Pero ninguna de estas lecturas es una lectura que vaya a misa o que sea extraordinaria, ¿no? Bien, y entonces vosotros me podéis decir, bueno, ya, pero es que vamos a ver, el latín, por ejemplo, nosotros leemos Beni, Vidi, Vici como leían los romanos. Bueno, va, todos sabéis, los que habéis estudiado latín, que nosotros lo leemos Beni, Vidi, Vici. Yo lo he estudiado toda la vida, he dicho Beni, Vidi, Vici. Bueno, pero puede ser que hay un profesor mío aquí, que le agradezco muchísimo el que haya venido, que me dirá, ay, Santi, Santi, lo que yo te enseñé, y que no sabes que eso no se dice Beni, Vidi, Vici, sino que se dice Weni, Widi, Wiki. Y realmente los latinistas, que son que tienen esto mejor lectura que yo, esto leen Weni, Widi, Wiki. Pero realmente los romanos leían Weni, Widi, Wiki. Bueno, los romanos, que yo sepa, no leían Widi, leían Widi, Widi, con una oclusiva. Nosotros leemos esa D intervocálica, la leímos aproximante.
Pero ¿realmente leían Weni Widi Wiki? No. Ellos, los romanos, leían Weni Widi Wiki con vocales largas, pero nadie, ningún latinista que yo conozca, español, lee Weni Widi Wiki. Lee Weni, lo que lee es esto. Weni Widi Wiki. ¿Eh? Y realmente lo que los romanos leían esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todas las lenguas clásicas utilizan tanto el latín clásico, el griego clásico, el sánscrito, todas las lenguas clásicas leen la lectura utilizan la lectura más conveniente para la persona que lo está utilizando. ¿Eh? Entonces nosotros podemos utilizar a la hora de leer el chino clásico cualquier lectura que nos resulte conveniente. ¿Eh? Entonces vamos a ver cuál ha sido mi método para estudiar el chino clásico en 6 etapas. Primero, lo primero que yo he hecho fue coger este manual y el New Practical Primer of Literary Chinese. Las 10 primeras lecciones. ¿Por qué he elegido las 10 primeras lecciones? Porque tienen traducción. ¿Eh? Entonces, vemos aquí, tiene traducciones de la 1 al 10. Y también tiene el Kanbun, pero esto yo no lo he utilizado. Y también tendría, por ejemplo, si alguno de vosotros estudia coreano, tiene el índice de pronunciación coreano y entonces lo podéis leer cómo lo leería un coreano, si os es más cómodo. Sigo diciendo, uno tiene que utilizar para leer el chino clásico la lectura que le sea más cómoda. La lectura del chino moderno no es la única posible. Bien, entonces tenemos aquí los textos que también, como ya veíamos, tienen comentario. Y esto también es muy útil. Los comentarios gramaticales son estupendos, los comentarios gramaticales de este manual. Bueno, y entonces aquí tenemos, como ya decíamos, las traducciones que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué he hecho yo? Bueno, primero escribía los textos y utilizaba la lectura japonesa. Aquí tenemos, utilizaba al principio, colores. En rojo está el sujeto, el azul está el verbo y en verde está el complemento. Y entonces, ¿yo qué hacía? Pues ponía las lecturas japonesas Kaon. Se pueden poner 2 lecturas japonesas. Go-on, que es la más antigua, y el Kan-on. Yo he elegido el Kan-on porque es más regular, normalmente tiene menos problemas, en fin. Otro día ya, si queréis, os explico. Pero bueno, se puede elegir Go-on. La gente de los estudios budistas elige Go-on. Yo elegí Kan-on. Bien, pero de hecho podría haber elegido una lectura española. En lugar de las lecturas japonesas, podría haber lo que leo como chi, podría haberlo conocer. Mei puedo leerlo como destino. Sha como quién. Fu como no. En como tener resentimiento contra. Y ten cielo. Entonces esto, si lo leemos conocer destino quién, no tener resentimiento contra cielo, queda un poco como los Sioux que hablan en las películas, en las antiguas películas del oeste, ¿no? Que hoy ya hoy no lo hacen porque quedaría muy feo. Pero nosotros podríamos realmente leer no chi, sino conocer y aprenderlo así. Y si alguno de vosotros no sabe chino, no sabe coreano, no sabe japonés, yo os animo a que estudiéis chino clásico de esta manera, con una lectura española. Y luego yo lo que hacía era miraba la traducción, escribía la traducción que aparece en el manual, hacía esto, que veis aquí, arriba las lecturas, que es lo mismo que tenemos. Arriba las lecturas, abajo la traducción y luego finalmente, al final del todo, una traducción trabajada, bonita, y así iba haciendo capítulo, capítulo y capítulo, o sea, cada uno de los capítulos, cada una de las lecciones, hasta la número 10. Y también ponía, como yo sé japonés, ponía la traducción o la versión de kundoku. Lo de arriba es ondoku, pues lectura, y el kundoku. Pero el kundoku, para mí, a pesar de que sé japonés, es más duro que el ondoku. Es mucho más fácil
hacerlo en Hondoku, ¿no? Bueno, también, claro, si alguno de vosotros quiere ponerlo en katakana, pues esto se puede hacer también, ¿eh? Yo lo he puesto aquí en Romaji, en letras latinas, pues porque suponía que era más cómodo para vosotros, pero se puede hacer también sin ningún problema en Hondoku. Digo, en katakana. Bueno, la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Pues cogí el Classical Chinese a Basic Reader, lección por lección, ya digo, los textos que ya hemos visto, utilicé los glosarios, ¿eh? Y los análisis. ¿Y entonces qué hice? Bueno, pues esto que tenemos aquí. Lo mismo, lección por lección. Esta es la primera lección, hice las 40 lecciones. Todas así. Utilizando la traducción y esto poniendo arriba la lectura buscada en un diccionario japonés, en internet, el kaon y las que no aparecían en internet, buscado pues en cualquier diccionario bueno japonés, y abajo ponía eh, esto la traducción al español. Y aquí, bueno, lo tengo en inglés, pero yo normalmente lo que hacía era ponerlo en español. Lo que pasa es que lo he dejado con la traducción que aparece en el manual, ¿eh? Tercera etapa. ¿Cuál fue la tercera etapa? Bueno, pues cogí el Dawson e hice lo mismo, ¿eh? Tomé, por ejemplo, el texto este de Mencio con la traducción, que está a la derecha, ¿eh? Aquí tenemos, y con la explicación que tenemos, y utilizando también una explicación gramatical que usa explicación gramatical general que usa Dawson, ¿eh? Bueno, y entonces hice lo mismo. Aquí veis la primera línea del texto de Mencio, ¿eh? Entonces yo puse así la traducción y ya no puse encima las lecturas, sino que lo que hice fue directamente traducir y abajo fui haciendo un glosario con este texto y todos los textos que ya tenía, haciendo un pequeño diccionario, ¿no? Que pues tendré unas 1.200, 1.500 palabras, no sé exactamente cuántas tengo, ¿no? Y entonces, pues con todos los textos. Si veis, mira, a la izquierda, aquí, a la izquierda, tengo la lectura. Esta es la lectura Kan-on y esta es la lectura Go-on, la lectura más antigua. Yo utilizo la Kan-on y por eso pongo la primera, aunque históricamente la Go-on es la más antigua y debería ir la primera. Pero yo como prefiero utilizar esta, pues realmente Mou Mao no es, la lectura buena es Bo Bao. Pero bueno, esto ya lo habría que explicar más adelante. Bueno, si utilizáis el Dawson, no utilicéis, si podéis, el antiguo, sino utilizar el moderno. ¿Por qué? Porque ahí tiene mucho material de Mencio, que es desde luego, como opina él, el texto básico para aprender chino clásico, para introducirse en el chino clásico, que es lo que yo pienso. Bueno, después, la cuarta etapa, yo cogí el Outline of Classical Chinese Grammar de Poulier-Blanc, que es una gramática general de todo. Es una gramática, aquí está, es una gramática general del chino clásico, ¿eh? Y que tiene ejemplos de todo. Aquí tenéis, veis, sobre todo en cuestiones, claro, sintácticas y esto, pues es una cosa que es fundamental. Si queréis conocer el chino clásico, tenéis que manejar esta. Aquí tenéis una página, por ejemplo, de la predicación nominal, que es un tema complicado, ¿eh? Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues me trabajé todos los ejemplos. Creo que tiene 700 ejemplos y fui uno por uno. Aquí tenéis otra vez el texto del inicio de Mencio, que siempre es con lo que empiezan. Bueno, entonces tenemos la lectura de Caon, que es con la que yo he aprendido el chino clásico, y luego a la derecha la de chino moderno, ¿no? Y la traducción, Mencio, vio al rey, Hui del Yang, que, bueno, esto
bueno, no es vio, sino que fue a ver o se encontró con, bueno, ya sabéis. Y entonces así fui haciendo una por una, pues los 700, todas. Me tiré un mes o algo así, pero bueno, aprendí bastante, yo creo. Bien, la quinta etapa. Bueno, ya con la quinta etapa ya podéis poneros con las 30 lecciones desde la lección 11 hasta la lección 40 del Rouser, que es más o menos, es complicado. ¿Eh? Es complicado, pero bueno, podéis buscar las traducciones. Hay páginas en Internet, grupos que se dedican a esto, a trabajar este texto por su cuenta y entonces ponen diferentes traducciones, se hacen preguntas. Yo aprendí bastante de un foro que había. Hay varios foros y que podéis buscar en internet sin ningún problema y que os ayudará bastante. Bueno, y la sexta etapa ya, terminando el Rouser, esto ya tenéis un conocimiento bastante interesante. Y entonces hay 3 antologías que son continuación del manual de Princeton, el manual rojo que vimos antes. Tenéis textos filosóficos, textos de poesía y prosa y textos históricos. Yo me he trabajado el texto filosófico, que es Confucio, Mencio y no me acuerdo quién más ahora. Bueno, textos filosóficos en general, ¿eh? Y que es el más fácil. ¿Eh? Es el más fácil. Luego, poesía y prosa son quizá los más complicados y textos históricos, que son quizá, pues, no sé si los más bonitos. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos el del medio, que veis una poesía del clásico de poesía. ¿Eh? Entonces tenéis el texto en chino clásico y tenéis la transcripción en pinyin. Yo lo que hago, pues como ya sabéis, lo pongo en Kaon, que me es más cómodo. Y aquí tenéis, no tenéis que estar buscando, que siempre a la hora de aprender una lengua clásica es un poco pesado, ¿no? El andar buscando en el diccionario, aunque hoy en día con internet pues es mucho más sencillo, ¿no? Bien, esto así es como yo lo he estudiado. No, no es que yo sea un gran experto, ya digo, pero yo creo que he aprendido bastante sobre Japón, que es a mí lo que me interesa en particular, y me lo he pasado muy bien. Me he divertido muchísimo estudiando chino clásico. Yo empecé a estudiar en serio ahora unos 5 o 6 años y me he divertido muchísimo. En este tiempo ha salido este manual, An Introduction to Classical Chinese de Vogelsang. Este salió el verano pasado. No, 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 no. En el verano del 21. ¿Mm? En el verano del 21 y yo no me lo he trabajado mucho porque desde el verano del 21 para acá he estado ocupado en otras cosas. Pero me gustaría leérmelo. Si hoy yo tuviera que recomendar un manual, yo creo que os recomendaría este. Este es más eh, el más completo y la explicación gramatical es muy buena. Sobre todo de la lección 1 a la lección 16, que es el equivalente en el Rouser de la lección 1 a la 10. Aquí tenéis esto, ¿verdad? Todo. El problema es que no tiene traducciones. Entonces, claro, quizás sea conveniente hacerlo después de las 10 lecciones. Hombre, siempre como son textos clásicos que ya están traducidos, uno se puede buscar la vida y buscar en Internet aquí y allí, ¿eh? Y entonces, pues sí se puede, sí lo podéis encontrar, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, luego perdón, introducción a cada uno de los textos clásicos más importantes. Entonces es un libro maravilloso, yo os lo recomiendo de verdad. Y luego hay otros manuales bonitos, el Classical Chinese Primer, que este es de la Universidad China de Hong Kong, creo, ¿no? Sí, la Universidad China de Hong Kong. Esto que tiene una ventaja, que es que tienen en Internet, tienen grabaciones con lectura china, claro, china moderna, ¿no? Y entonces esto pues puede ser bastante útil, ¿no? A mí me es bastante útil porque claro, yo también desde el chino clásico estudio chino moderno, que también me interesa, ¿no? Ya que no sé mucho chino moderno, pero bueno, que es igual. ¿Eh? Y el problema es que
no es para autodidactas. No es como el Rouser, que se puede utilizar de forma autodidacta, ¿eh? Sino, por lo menos las 10 primeras lecciones, sino que este hace falta un profesor. Aunque está muy bien, tiene un libro de ejercicios también, y bueno, este también es muy bueno. Yo no lo he utilizado, no me lo he trabajado, pero hablando hace unos días con el profesor sevillano, me dijo que a él le gustaba mucho y desde luego también depende del enfoque. Para mí el Rouser era más, cuando yo comparé el manual de Fuller y el de Rouser, a mí me pareció para aprenderlo yo solo, pues más útil, pero este también está muy bien y este también os recomiendo que le echéis un vistazo. Y luego, bueno, tenéis este, que quizá es más elemental, el Norden, que yo no lo he utilizado, pero también os puede servir. Y hay un clásico también que podemos utilizar, el Shadik, que son 3 tomos. Este conviene usarlo después de haber ya trabajado, por ejemplo, el Rouser o cualquiera de los otros manuales que ya os decía. Pero tiene mucha información también. Bueno, estos son los manuales que yo considero básicos. En chino, en japonés, en coreano, imagino. Debe haber mucho. Pero, claro, para nosotros, para los españoles y eso, pues es mucho más duro, ¿no? Claro, si una persona sabe muy bien chino, pues posiblemente tenga muchos materiales en chino para trabajar el chino clásico. Pero bueno, no era mi caso y yo podía haber empezado con material en japonés, pero como los japoneses utilizan el kundoku, no utilizan el ondoku, que era el que a mí me valía, pues entonces usé esto, ¿verdad? Bueno, y ahora estrambote uno, el chino antiguo y el chino medio. Decíamos, bueno, o podemos leerlo como queramos, cuando leemos textos en prosa. Bueno, sí es verdad, pero si queremos conocer la poesía china, ¿eh? Tenemos que tener un conocimiento de cómo se pronunciaba aquello. ¿Eh? Aunque no lo pronunciemos perfectamente, tenemos que tener una idea de cómo es la música de esto. Entonces, ¿esto cómo conocemos, cómo llegamos a tener un conocimiento del chino antiguo y del chino medio? Bueno, primero, entonces vamos a hablar un poquito, para los que tengáis interés por la fonología histórica del chino, cuál es el material básico para saber cuál era esa música. Bien, tenéis que ya muchos de vosotros conoceréis a Bernhard Karlgren, que fue el gigante de los estudios chinos históricos en Occidente, era sueco y tiene una gran obra que se llama Grammata Serica de Kensa, que es un diccionario, de una especie de diccionario de letras chinas, de sinogramas, en la que él reconstruye el chino medio primero y el chino antiguo después. Bueno, él explica aquí en el Compendium of Phonetics of, ¿cómo es? Compendium of Phonetics of Ancient Chinese and no sé qué, ya no me acuerdo ahora. Bueno, el compendium, Bueno, este manual es fundamental no para un sinólogo, no para un orientalista, para un lingüista. Sobre todo la primera parte, la reconstrucción del chino medio, es un trabajo brutal, extraordinario y es uno de los trabajos de lingüística histórica en cualquier lengua que más hermoso y más divertido, yo diría. Cuesta trabajo, claro, pero como cuestan trabajo de leer todas las cosas buenas en lingüística, ¿no? Y yo, si a alguien que no sea especialista en estudios orientales quisiera leer algo de teoría lingüística, pero que sea un lingüista que tenga interés por lingüística histórica, yo le recomendaría este manual. La primera parte, la segunda parte, la de chino medio, la de chino que él llama Old Chinese, creo, o Ancient Chinese. Ancient Chinese, entonces, que es el chino, lo que llamamos nosotros hoy en día chino medio. Bueno, después vino este señor, que fue un alumno suyo, Li Fangqi, esto, que mejoró el trabajo de Karlgren,
¿m? Con esta obra suya, que está aquí os he puesto en la traducción de Matos, que la podéis encontrar en inglés, aunque en chino, pues claro, perfectamente el que lea de vosotros fluidamente el chino, pues yo le recomiendo antes de la traducción la obra original, claro, por supuesto. ¿Eh? Bueno, y en la tradición de Kalgren tenemos las dos obras de Schwessler, el diccionario, que está a la derecha, el Etymological Dictionary of Old Chinese, y a la izquierda el Minimal Old Chinese and Later Han Chinese. Esto es una puesta al día de la obra de Kalgren. Esto es lo que ha hecho, ha sido pues utilizar la obra de Li Fangqi y mejorarlo con los avances últimos en chino medio y en chino antiguo. Lo que él ha hecho ha sido utilizar los trabajos de Baxter, que vamos a verlo ahora, ¿no? Entonces bueno, es una obra brutal, enorme, en la que uno se quita el sombrero. Tanto el diccionario, que nos sirve pues para llegar hasta el protochino, y en algunos casos hace propuestas de sino-tibetano, y a la izquierda, que es realmente el Minimal Old Chinese, es realmente una historia de la construcción de las letras chinas, de los sinogramas, ¿no? Entonces, una obra brutal que yo me admiro todos los días cuando la consulto. Yo esto creo que cualquier sinólogo debe de tener. Antes decía que cualquier lingüista debe leer la obra principal de Kalgren, el Compendium. Yo ahora os digo que cualquier sinólogo, incluso cualquier orientalista, debe tener estos dos manuales que son maravillosos. Y luego, bueno, tenemos esta obra, el Old Chinese, A New Reconstruction, de William Baxter y Laurent Sagard. Esto, que esto es casi, bueno, tenemos aquí a Baxter y aquí tenemos a Sagard, que es el último grito en reconstrucción del chino antiguo. Hay muchas teorías sobre el chino antiguo, pero yo creo que leyendo esto uno se puede hacer una idea general de por dónde van los tiros en la historia del chino antiguo, ¿no? Bien, la reconstrucción del chino antiguo, ¿sí? Y no tenemos que olvidar el manual que dio inicial anterior a esta obra de estos dos monstruos, de Baxter y Sagard, la obra de Baxter del 92, con la que yo estudié en el 94, me la compré, y no entendí nada, y tardaría pues como unos 10 años en entenderla. Pero es una obra maravillosa, grandiosa, y claro, está superada por la conjunta con Sagard, pero esto todavía tiene, aquí lo tengo, ya veis que este manual tan gordito, y bueno, es apasionante realmente. Es difícil de entender al principio, pero luego cuando uno se mete, pues es muy divertido y está muy bien, ¿no? Bien, y entonces esto es lo que yo os tenía que hablar de chino. Ahora os voy a hablar en el último estrambote, el estrambote 2, de pues los que tengáis interés por el Kanbun, que es la forma de leer el chino clásico, los japoneses, pues aquí os voy a recomendar 3 obras, que son, bueno, Kanbun Kundoku. Yo he aprendido Ondoku, pero el Kundoku, que es la forma que los japoneses tienen de aprenderlo, tenemos 3 manuales. Bueno, este manual es un manual precioso, Manuale di Kanbun Kundoku. Está en italiano y veis que pone tesis de laurea. Y si no me equivoco yo, tesis de laurea es una tesis de máster. Esta es una tesis de máster, que es el trabajo mejor que yo conozco desde mi punto de vista de Kanbun Kundoku, escrita por una alumna del profesor Tolini, que es uno de los grandes de la japonística europea, de la Universidad de Venecia. Esta chica, que se llama Jessica Constantini, escribió una obra extraordinaria.
O sea, yo, si queréis trabajar alguno en Kanbun Kundoku, después de haber hecho chino, un poquito de chino clásico, por lo menos las 10 primeras lecciones del Rouser, os recomiendo esto que está en internet. Lo buscáis con este. Yo, la verdad es que me quito el sombrero y además, los que estéis haciendo un máster, podéis pensar que, por decir, bueno, el trabajo de máster que voy a hacer es una. Bueno, no, 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 no. Esta chica ha hecho una cosa realmente interesante y realmente útil, por lo menos a mí me ha sido muy, muy útil. Yo he aprendido de este manual cosas que no sabía. ¿Eh? Claro, bueno, claro, detrás está el profesor Tolini, ¿eh? Pero de todas maneras es para quitarse el sombrero. Yo le he escrito, a esta no me ha contestado, la pobre, pensaría, este abuelo que quiere, esto y felicitándole, diciéndole pues que bueno, que escribe una cosa realmente notable, ¿no? Perdón, luego después tenéis este manual, que esto también está en internet, de Sidney Crawford, ¿eh? Este es del año 65, pero es interesante. Es una vez que uno tiene la base del otro manual, este te sirve como introducción, como continuación. Bueno, el otro como introducción, este como continuación. ¿Mm? ¿Sí? Y entonces, pues bueno, este también lo podéis utilizar una vez que hayáis hecho lo anterior. Y finalmente, el manual que a lo mejor alguno de vosotros conocéis es este, An Introduction to Japanese Kanbun. Esto es chino clásico, pero escrito en Japón, es Kanbun propiamente. Kanbun, el Kanbun tiene varios significados. Uno son los textos clásicos chinos, el Kanbun chino, y también el Kanbun japonés, que son los textos escritos en chino clásico o en chino pseudo clásico en Japón. Y esto es una introducción a este manual. Hombre, no voy a decir que sea malo, porque no es malo, pero estos dos señores, Komai y Roglic, esto lo hicieron para usarlo ellos en su clase. Y yo, si tuviera que enseñar Kanbun, no lo usaría, porque la selección de textos es un poco esotérica. Yo no entiendo por qué han utilizado ciertos textos, son muy difíciles. Hay cosas que yo no sé cómo se leen y que no he encontrado por ningún lado cómo se leen, porque, claro, es Kanbun chino. Perdón, es Kanbun japonés, no es Kanbun chino. Y yo no recomendaría que utilizarais este manual para aprender vosotros. Yo no creo que nadie en el mundo utilice este manual para enseñar Kanbun japonés, porque es más interesante, pues, por ejemplo, coger yo qué sé, cualquier obra, cualquier antología de Kanbun japonés y esto y bueno, y utilizarlo como manual, ¿sabéis? O sea que bueno, si tenéis mucho interés, podéis echarle un vistazo. Si vais a una universidad japonesa lo tendrán y podéis mirarlo, pero yo la verdad es por eso lo he puesto al final. Sería lo último el último manual que os recomendar. Bueno, y esto es lo que yo os tenía que decir. Sencillamente, pues para terminar, os diré que quedo a vuestra disposición para que, bueno, primero lo que yo os decía, yo soy un apasionado del chino clásico, no soy un profesional, vuestros profesores en la Universidad Complutense sabrán mucho más que yo de esto, pero quedo a vuestra disposición para esto y para lo que es mi campo de trabajo, que es el japonés clásico. Os animo a que trabajéis, a que os iniciéis, pero por puro placer, no por decir es que tenemos que aprenderlo porque no sé qué, porque tal y cual. No, 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 no. Esto sencillamente por puro placer, porque leer a Confucio, leer a Mencio, esto en chino clásico, en su original, aunque sea con mucho trabajo y utilizando traducciones, etcétera, es un placer enorme. Es una de las cosas que un filólogo o un lingüista más divertidas que podemos hacer. Entonces yo os animaría a eso y bueno, quedo a vuestra disposición para todo lo que me queráis preguntar y para todo lo que... Y bueno, si venís alguna vez por Japón, pues nada, me dais un toque, ¿eh? Bueno,
Pues nada, aquí os dejo. Muchísimas gracias. Mucho ánimo con vuestro trabajo, mucho ánimo con vuestro curso. Y aquí tenéis mi dirección de email. ¿eh? Y me podéis escribir siempre que queráis para preguntarme. No seáis tímidos, sino que estaré encantado de ayudaros en lo que pueda o de que me ayudéis vosotros, ayudadme en lo que podáis. Porque seguramente algún día alguno de vosotros sepa mucho más que yo de chino clásico y bueno, y de chino moderno, seguramente la mayor parte de vosotros sabéis más que yo ahora. ¿eh? Bueno, mucho ánimo y muchas gracias a todos y nada, pues repetir mi agradecimiento a los profesores Marco y Sevillano por haberme invitado y ahora, bueno, quedo a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer.